Bueno, vamos a crear un proyecto. Seleccionamos aplicación web. Vamos a crear una aplicación web. ASP.NET Framework. Le damos siguiente. Aquí le colocamos el nombre. Voy a colocarle ejemplo de conexión porque este es precisamente para eso, ¿no? Para ver cómo conectamos. Hacemos la conexión ASP.NET con SQL Server. Le damos crear. Seleccionamos un proyecto vacío porque vamos a comenzar desde cero. Le damos crear. Listo, aquí tenemos nuestro proyecto. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con un patrón de diseño por capas. Un patrón de diseño que va a tener tres capas: la capa de presentación, la capa de negocio y la capa de acceso a datos. Entonces miremos que la capa de presentación es responsable de manejar la interfaz gráfica de usuario como vistas renderizadas, archivos HTML y una página web. Entonces en la capa de presentación vamos a almacenar todas las páginas que creemos, toda la parte de interfaz, la parte de maquetación. ¿Sí? Entonces en esta capa vamos a colocar todo lo que tiene que ver con el front-end, con la parte del front-end. Obviamente el front-end se va a comunicar con el back-end a través de otras capas. Entonces este patrón de diseño por capas tiene una capa de negocio, ¿cierto? La capa de negocio, mira que la capa de negocio contiene las reglas del negocio. Es decir, cómo funciona el negocio. Primero, para yo construir una aplicación, pues yo tengo que saber cómo funciona ese negocio, cuáles son las reglas. Si yo quiero construir un sistema para un banco, pues tengo que saber cómo funciona el banco, cuáles son sus reglas, las reglas de ese negocio. Si yo quiero construir un sistema de facturación para algún almacén, pues tengo que saber cómo funciona ese almacén, cuáles son las reglas de ese negocio. Listo. También tiene una capa de acceso a datos. En esta capa de acceso a datos va a ir toda la lógica para conectarnos a una base de datos. O sea, esta capa se va a conectar con SQL Server. Va a obtener los datos, ¿cierto? Va a insertar, va a consultar, va a eliminar, va a actualizar. ¿Sí? Es toda la parte que tiene que ver con conexión a base de datos. Por eso se llama capa de acceso a datos. Entonces, bueno, vamos a utilizar este patrón de diseño. Aquí voy a crear mis tres capas. Voy a agregar tres carpetas. La carpeta de presentación, que es donde voy a almacenar toda la parte de mi maquetación, toda la parte de interfaz gráfica. Una carpeta de acceso a datos. La capa de acceso a datos. Y una capa y la lógica del negocio, o la capa de negocio, lógica negocio. Entonces vamos a utilizar el patrón de diseño por capas. Vamos a agregar otra carpeta que va a contener los objetos del negocio. Los objetos. ¿Cuáles son los objetos del negocio? Si vamos a hacer un sistema de facturación, pues ¿qué objetos necesitamos? El cliente, el producto, la categoría, el proveedor, ¿sí? Los objetos del negocio. Aquí vamos a colocar todos los objetos del negocio. Listo. En la capa de presentación voy a crear un pequeño formulario, un formulario web. Como el objetivo es mirar la conexión a bases de datos, voy a colocar un formulario que se llama default, un formulario por defecto, default. Le voy a aceptar. Listo, en este default voy a utilizar los controles, los componentes que tiene .NET, el framework de .NET. Entonces voy a seleccionar por aquí un label y una cajita de texto, un text box. ¿Dónde está? Acá está.
testbox. Este label pues va a ser, vamos a almacenar un código y vamos a almacenar un nombre. Bueno, copiamos este mismo. Voy a colocarle un BR como para separar solamente. Esto no, bueno, aquí no estoy nada de maquetación, ¿cierto? Nada de diseño. Esto va a aparecer sin diseño, ¿cierto? El objetivo es explicar cómo es la conexión, cómo vamos a conectarnos a una base de datos. Listo, entonces este label va a ser nombre, va a tener el nombre. Este label le voy a colocar el ID, voy a hacer LBL. Es unas prácticas de programación, ¿no? Manejar un estándar de tipos de códigos, de ID. LBL, código, ¿cierto? Este textbox es un TXT, textbox. Textbox, código. Este LBL va a ser para el nombre. Este TXT, nombre. Listo, me va a quedar más fácil identificarlos de esa forma. Listo, si yo ejecuto esta interfaz, obviamente me va a aparecer esto sin estilo. Listo, ejecutó. Tengo el nombre, voy a digitar el nombre y voy a digitar el código y voy a digitar el nombre. Bueno, me faltó un botón aquí, entonces coloquémosle, vamos acá a la aplicación. Voy acá a la aplicación, selecciono la aplicación y voy a colocarle aquí un botón. Voy a seleccionar los botones, tengo que darle stop para poder acceder a los controles. Le doy stop y coloco aquí un botón. Este botón va a ser de guardar. Entonces, btn, guardar. btn, guardar y el text, guardar. Guardar, listo. Bien, voy a crear una tabla en la base de datos, ¿cierto? Voy a abrir SQL Server y voy a crear una pequeña base de datos que se llame ejemplo conexión. Ejemplo conexión. Aquí tiene que aparecer donde es ejemplo conexión. Acá está. Entonces aquí voy a crear una pequeña tabla donde vamos a almacenar voy a crear una tabla create table, coloquémosle cliente, ¿cierto? Vamos a almacenar una persona, hagámoslo con persona. Bueno, hagámoslo con un cliente. El código, un entero, primary key, not null. No quiero que sea incremental. Nombre, de tipo varchar, unos 40 caracteres. Y coloquémosle en not null. Listo. Pero también voy a crear un pequeño procedimiento almacenado. Una función create procedimiento, crear procedimiento, este procedimiento que se llame pro insert cliente. Listo, un procedimiento para que me inserte el cliente. Abrimos, cerramos. Aquí voy a colocar los parámetros que vamos a recibir. Vamos a recibir el código. Este código es de tipo entero. Vamos a recibir el nombre. Este nombre es de tipo varchar. Digamos que son 40 caracteres. Listo. Aquí vamos a colocar la consulta, el insert dentro de la tabla cliente. ¿Qué valores?
¿qué valores vamos a recibir? O sea, nos envían el código y el nombre, ¿cierto? El código y el nombre, y ese código va a ir acá, y ese nombre también va a ir acá. Listo, ya tenemos nuestro procedimiento almacenado. Y ejecutemos la tablita. Listo, ya está creada, y miremos a ver si nos crea el procedimiento almacenado. Listo, ya están creados los dos, el procedimiento almacenado. ¿Dónde miro dónde está creado ese procedimiento almacenado? Acá, bueno, le voy a actualizar y voy acá a programación, y aquí en procedimientos almacenados debe aparecer el procedimiento que yo creé. Listo, eso en cuanto a la base de datos. Ahora miren que yo tengo una tabla cliente que tiene dos atributos, dos campos, código y nombre. Entonces tengo que ir acá a los objetos del negocio y crear los objetos del negocio. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a agregar un nuevo elemento, es decir, voy a agregar una clase. Esta clase se va a llamar cliente. Esta clase se va a llamar cliente porque voy a crear los objetos del cliente. Entonces aquí que voy a crear una variable privada de tipo entero que va a ser el código. Y acá voy a crear una variable privada de tipo string que va a ser el nombre del cliente. ¿Sí? Entonces un objeto de tipo cliente que va a tener dos campos, dos atributos, que es código y que es nombre. Vamos a crear los set y los get, los métodos set y get. Entonces vamos a colocar un método público. Este método público va a ser de tipo entero, va a tener el código. Miren que este código es diferente, este está con minúscula la primera y este está con mayúscula. Abrimos y cerramos, y aquí van los métodos get y set. Get, abrimos. Abrimos y cerramos, coloquemos aquí el método get. Este método get va a tener el código, va a ser igual a value, punto y coma. Y el método set, bueno, ahí está mal escrito, el método set, perdón, aquí en el get tenemos que retornar. Obtenemos el valor y lo retornamos. Return, ¿qué retornamos? El código. Bueno, esto aquí no es interface, ¿no? Esto es in. Bueno, esta función tiene que ir dentro de la clase. ¿Cierto? Acá tiene que ir dentro de la clase cliente. Listo. Y acá colocamos el set, los set, y la variable va a ser igual a un valor. Listo. Y lo mismo hacemos para nombre. Entonces creamos un método público de tipo string para el nombre. Método get. Entonces aquí vamos a retornar el nombre de donde no lo pidan. Y acá set, método set. Entonces tenemos el nombre y esto es igual a value. Listo, ya tenemos los objetos del negocio, ¿cierto? Tenemos los objetos de la clase cliente. Lo tenemos acá. Entonces, la capa de presentación se comunica con la lógica del negocio y la lógica del negocio se comunica con el acceso a datos y viceversa, ¿cierto? Entonces, en la lógica del negocio vamos a crear una clase. Bueno, esta es la parte 1, seguimos con el siguiente video. Bueno, seguimos la segunda parte.